Descubramos cuáles fueron las películas de animación más polémicas y censuradas de los 80. La década de 1980 fue mucho más que su estética de neón, sus bandas sonoras electrónicas y los entrañables héroes que nos acompañaban los sábados por la mañana. Fue además un periodo en el que la animación cruzó una frontera muy oscura, un límite que apenas un puñado de creadores se atrevió a confrontar directamente. Mientras una inmensa cantidad de niños se criaban inmersos en mundos de ositos tiernos y fantásticas epopeyas espaciales, un grupo selecto de directores optó por convertir el lápiz y la tinta en un instrumento de rebelión contra el sistema establecido. Y el resultado de su trabajo fue tan profundamente incómodo y perturbador que provocó una reacción de pánico generalizado entre gobiernos, asociaciones de padres y los grandes estudios cinematográficos, quienes no dudaron en prohibirlas y censurarlas severamente. Algunas de estas obras fueron mutiladas en la sala de edición hasta ser casi irreconocibles. Ahora, es el momento de traerlas de vuelta a la memoria. Presentamos 10 películas que probaron de manera contundente que la animación también podía ser un medio peligroso. Producciones que hicieron tambalear la moralidad de una generación entera y que incluso en la actualidad despiertan un escalofrío en aquellos espectadores valientes que se animan a enfrentarlas. Comenzamos con el número 10, Akira, estrenada en el año 1988. Decir que Akira fue solamente una película sería quedarse muy corto. En realidad, representó una verdadera bomba atómica que impactó con fuerza en la industria. Se trató de una explosión que detonó en el panorama de la animación mundial. Dirigida por el visionario Katsuhiro Otomo, esta obra maestra narra una historia que fusiona de manera explosiva a bandas de motociclistas, profundas conspiraciones gubernamentales y aterradoras mutaciones de origen psíquico que desembocan en grotescas transformaciones físicas. El nivel de detalle en su animación era simplemente brutal. Las luces de neón rasgaban la oscuridad de la metrópolis. Las persecuciones alcanzaban velocidades vertiginosas, y su desenlace era un espectáculo tan impactante que dejó a la audiencia sin capacidad de reacción. Sin embargo, la controversia que generó fue tan colosal como la ambición del proyecto. En naciones como Malasia, Indonesia y otras regiones del sudeste asiático, la película fue directamente prohibida, citando su violencia explícita y un mensaje que se juzgó como políticamente peligroso y subversivo. Los censores de la época percibieron en sus estallidos de poder psíquico y en la descripción del caos social una invitación abierta a la insurrección. Su llegada a Occidente tampoco estuvo exenta de problemas. Numerosas salas de cine se rehusaron a incluirla en su programación. Las copias para video doméstico sufrieron importantes retrasos o fueron severamente censuradas, con ediciones tan mutiladas que a menudo dejaban a los espectadores completamente confundidos. A pesar de todo, cada corte de la censura parecía fortalecer su estatus de culto. Akira se erigió como la principal vía de acceso al anime para toda una nueva generación, y se consolidó como un punto de inflexión cultural ineludible. Después de su impacto, Hollywood jamás volvió a ser el mismo. Producciones como Matrix, Inception o incluso Stranger Things son tan solo unos pocos ejemplos de creaciones que existen a la sombra de su monumental legado. Esta película resultó ser demasiado avanzada para su momento histórico. En los 80, Akira no era vista como un mero producto de entretenimiento. Era en cambio un aviso contundente de que el mundo de la animación había roto por fin todas sus reglas. Si bien hoy es aclamada universalmente como una obra maestra, en aquel entonces fue considerada una creación simplemente demasiado arriesgada como para ser recibida sin una dosis considerable de miedo. Pasamos al número 9, La tumba de las luciérnagas, también de 1988. Tómalas, coge una. Si Akira nos enseñó la cara de la destrucción masiva, La tumba de las luciérnagas nos confrontó con el inmenso dolor que queda tras ella. Realizada por el inolvidable Isao Takahata y con el respaldo del icónico estudio Ghibli, este largometraje relata la cruda historia de Seita y Setsuko, un par de hermanos que se esfuerzan por mantenerse con vida durante los agónicos días finales de la Segunda Guerra Mundial. En esta obra no hay espacio para la magia ni para el consuelo. Solo encontramos hambre, desamparo y una tragedia que se desarrolla implacablemente. El efecto en la audiencia fue devastador, y en diversas naciones del continente asiático, los gobiernos vieron con recelo su mensaje rotundamente antibelicista. Tanto en Malasia como en Corea del Sur, su exhibición fue vetada, siendo catalogada como propaganda peligrosa y como un grave insulto al orgullo de la nación. En el propio Japón, la controversia adquirió un carácter doméstico. Diversos colectivos de ideología conservadora solicitaron vehementemente que la película no fuese mostrada en los centros educativos,
sosteniendo que su contenido debilitaba la moral colectiva y reabría heridas al fomentar la culpa histórica. Sin embargo, esta polémica no disuadió al público. El filme fue aclamado como uno de los relatos más sobrecogedores jamás contados a través de la animación. Tanto la crítica especializada como los espectadores coincidieron en describirla como esa película que, si se tiene el valor suficiente, solo se puede ver una vez. Para una gran parte de la audiencia, esto ya no era simplemente animación, sino la proyección de una herida abierta directamente en la pantalla. El paso del tiempo le ha otorgado un estatus único. En la actualidad, es reconocida como una obra maestra del cine antibelicista y como una de las producciones cinematográficas más potentes salidas del estudio Ghibli. No obstante, en aquel 1988, La tumba de las luciérnagas se consideró una película demasiado peligrosa. Una simple animación que las autoridades preferían que el público general nunca llegara a descubrir. En el número 8, encontramos a Gen, el descalzo, del año 1983. Existen películas que generan incomodidad. Esta, en cambio, te deja completamente devastado. Inspirada en el manga de carácter autobiográfico de Keiji Nakazawa, esta obra nos sumerge en el horror absoluto del bombardeo atómico sobre Hiroshima. Todo ello contemplado a través de la mirada de un niño. La ciudad entera queda reducida a un páramo de ceniza. Vemos a niños que pierden su pelo a causa de la radiación y a adultos destrozados por un trauma que resulta imposible de sobrellevar. Aquello no era ficción. Era el testimonio crudo de una realidad, y fue precisamente este hecho lo que desató una gran resistencia en Japón. De forma sorprendente, la censura no provino del exterior, sino de sus propias instituciones. Fueron gobiernos locales y directivas escolares quienes tomaron la decisión de prohibir tanto la película como el manga original, bajo el argumento de que su contenido era demasiado gráfico, potencialmente incendiario y fundamentalmente antipatriótico. Hubo políticos que presionaron activamente para acallarla, temerosos de que el hecho de encarar dichas verdades terminara por debilitar la identidad nacional. En Corea del Sur, la obra también fue censurada, en un intento por no reabrir heridas del pasado que todavía resultaban demasiado dolorosas. A pesar de estos intentos de supresión, no todos se dieron por vencidos. Supervivientes, militantes por la paz y numerosos docentes batallaron incansablemente para que la obra no cayera en el olvido. Su argumento era claro: esconder esa terrible realidad únicamente serviría para garantizar su repetición en el futuro. Gen, el descalzo, no era una pieza de entretenimiento, era un ejercicio de memoria histórica. Se trataba de una advertencia incómoda, proyectada con una franqueza que no hacía concesiones. Con el paso del tiempo, la polémica inicial se transformó en un legado perdurable. Hoy en día es considerado un documento indispensable para comprender los horrores de Hiroshima y una obra capital en la animación nipona. Sin embargo, en 1983, Gen, el descalzo, fue una película que un sector influyente de la sociedad quiso enterrar para siempre. Contenía demasiada verdad y llegó demasiado pronto. En la séptima posición tenemos Cuando el viento sopla, de 1986. Jamás se había retratado el apocalipsis nuclear de una manera tan íntima y desoladora. Esta película tomó la idílica campiña inglesa y la convirtió en el escenario del fin del mundo. Su trama sigue los pasos de Jim y Hilda Blocks, un matrimonio de ancianos que, con una ingenuidad absolutamente conmovedora, se dedican a seguir al pie de la letra las indicaciones gubernamentales para sobrevivir a un inminente conflicto nuclear. Ellos mantienen la firme creencia de que todo se solucionará. Pero la terrible verdad es que nada volverá a estar bien. El impacto fue tan perturbador que en el Reino Unido diversas cadenas de televisión decidieron cancelar su retransmisión en el último instante, movidas por el temor a ser acusadas de estar instigando una paranoia contra el gobierno. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, las empresas distribuidoras también tuvieron sus dudas. La película era demasiado sombría, demasiado incómoda. Mientras tanto, en la Unión Soviética y en las naciones de su órbita, fue prohibida sin contemplaciones, señalada como una peligrosa pieza de propaganda occidental. La respuesta general fue una mezcla de miedo y repulsa. Mientras que para algunos representaba una advertencia urgente sobre los peligros de la era nuclear, para otros contenía un mensaje tan desolador que tenía el potencial de minar por completo la moral pública. Esa extraña fusión de la ternura de lo doméstico con una desesperación sin límites transformó la película en una auténtica pesadilla colectiva. Con el transcurso de los años, se ha ganado un lugar destacado en la historia del cine antibelicista. Actualmente es recordada como una de las representaciones más demoledoras del pánico nuclear que definió esa era. Sin embargo,
En aquel año de 1986, Cuando el viento sopla, fue una obra de animación que muchos poderes fácticos desearon enterrar, por una razón muy simple. Una vez que la has visto, jamás vuelves a mirar una nube con forma de hongo con los mismos ojos. Hongo de la misma manera. En la sexta posición, Wizards, de 1977. Es el apellido, hijo de perra. Su influencia se extendió por los 80, mucho antes de que llegaran Akira o Heavy Metal. Ya existía Wizards. Ralph Bakshi dio vida a una fantasía psicodélica en 1977. Sin embargo, el espectro de la censura la persiguió sin descanso a lo largo de toda la década de los 80. En su superficie, se presentaba como un relato de elfos, hadas y épicas batallas mágicas. Pero en su núcleo, escondía una afilada sátira política, propaganda nazi recreada en animación y un simbolismo religioso que lo desafiaba absolutamente todo. La reacción de las autoridades no se hizo esperar. Fue declarada blasfema e inmoral en Oriente Medio, lo que conllevó su prohibición. Mientras tanto, en Europa del Este y gran parte de Asia, la vetaron por su clara mofa de los regímenes autoritarios. Incluso en mercados como Estados Unidos y el Reino Unido, las versiones emitidas por televisión sufrieron tantos cortes que su mensaje mordaz quedó completamente diluido. Wizards no encajaba en el molde de la fantasía que el público de la época esperaba consumir. Se trataba, en cambio, de una crítica social camuflada, deliberadamente incómoda y considerada peligrosa. A pesar de todo, el público la elevó a la categoría de obra de culto. Cuanto más intentaban silenciarla, más grande se hacía su leyenda. Bakshi infundió temor porque se atrevió a verbalizar verdades que nadie deseaba oír. Que los héroes no siempre triunfan, que la propaganda es una herramienta eficaz para el lavado de cerebro y que la propia magia podía ser un arma tan destructiva como la guerra misma. En la actualidad se la reconoce como una pieza fundamental de la animación contracultural. Sin embargo, durante las décadas de los 70 y 80, Wizards resultó ser una obra demasiado subversiva para encontrar su lugar. En una época dominada por la obsesión con los finales felices, esta película lanzó una pregunta que los censores se esforzaron por evitar a toda costa. ¿Qué ocurre realmente cuando la magia se desvanece? Avanzamos al puesto número 5, Los perros de la plaga, de 1982. Si existió una animación diseñada para arruinarte el sueño, esa fue esta. Fundamentada en la novela de Richard Adams, el mismo creador de Watership Down, la cinta narra la desesperada huida de dos canes, Rolf y Snitter, que logran escapar de un laboratorio donde habían sido sistemáticamente torturados y mutilados en nombre de la ciencia. Lo que se despliega a continuación no es una historia de ternura, sino un crudo relato que incluye vivisecciones, ahogamientos, cadáveres de animales y una cacería gubernamental absolutamente implacable, pues el gobierno los señala falsamente como portadores de la peste bubónica. La reacción de los censores fue fulminante. En territorio estadounidense, la cinta fue mutilada, recortada y su distribución se limitó a ediciones en video que pasaron prácticamente desapercibidas. En Australia, Nueva Zelanda y diversas naciones europeas fue prohibida de forma directa, al ser calificada de inhumana y psicológicamente perjudicial. En Gran Bretaña, el revuelo fue tal que los debates alcanzaron las salas del Parlamento. ¿Era una necesaria advertencia contra la crueldad animal o simple pornografía de tortura en formato animado? La opinión pública se fracturó por completo. Un sector la defendió como una denuncia indispensable, mientras que otro la condenó como un exceso de brutalidad que jamás debería haberse proyectado. El aspecto más perturbador era que el realismo de su animación resultaba tan crudo que un gran número de espectadores llegó a creer que se inspiraba en experimentos verídicos. Actualmente, se la valora como una denuncia feroz contra la experimentación con animales, y al mismo tiempo, como un clásico maldito dentro del cine de animación para adultos. Pero en el año 1982, Los perros de la plaga encarnó la peor pesadilla de cualquier censor. Una animación que no busca consolar, ni simplemente entretener, sino que hiere profundamente y denuncia sin tapujos. En la cuarta posición, Heavy Metal, de 1981. Si el escándalo pudiera tomar la forma de una película de animación, sin duda se llamaría Heavy Metal. Este largometraje, inspirado en la icónica revista de culto del mismo nombre, no seguía una narrativa convencional. Era una antología salvaje y sin reglas. Sexo explícito, violencia gráfica, extraterrestres, zombies, heroínas semidesnudas y robots con serios problemas de adicción. Todo ello envuelto en una atronadora banda sonora de rock. Cada una de sus historias superaba en exceso a la anterior. Veíamos taxis voladores surcando ciudades distópicas, batallas increíblemente sangrientas,
mujeres de tamaño colosal y una exposición de la desnudez sin ningún tipo de filtro. Era exactamente la clase de película que tus padres te habrían prohibido ver. Y los censores, como era de esperar, reaccionaron como una furia desmedida. Su proyección fue completamente prohibida en Canadá, Irlanda y múltiples países de Oriente Medio. En los Estados Unidos, aunque recibió la clasificación R, muchas cadenas de cine se negaron rotundamente a incluirla en su cartelera. Su lanzamiento en formato doméstico se vio obstaculizado durante años, atrapado en una red de demandas judiciales y por el temor generalizado a la indignación pública. La crítica especializada la despachó, calificándola de sexista, profundamente vulgar y extremadamente violenta. Pero esta reacción adversa no hizo más que avivar la llama de su estatus de culto. Los adolescentes rebeldes, los apasionados del rock y los devotos del cine underground la consagraron como un verdadero clásico prohibido. Donde la sociedad conservadora veía obscenidad, su leal audiencia encontraba un grito de libertad, irreverencia y fantasía en estado puro. Hoy en día, Heavy Metal es una indiscutible película de culto, un referente absoluto del cine de animación para adultos, pero en 1981 representó un escándalo tan colosal que ni las afiladas tijeras de los censores fueron capaces de contener su impacto. Fue la película que dinamitó la frontera entre las inofensivas mañanas de sábado y las prohibidas noches de sábado. Puesto número 3. Watership Down, de 1978. Eres libre, Buick. Bigwig, por favor, no te mueras. Nada sirve. Su legado en los 80 se construyó sobre una premisa engañosa. Una simple película sobre conejos. Eso era lo que los padres esperaban. Lo que obtuvieron, en cambio, fue un torrente de sangre, mutilaciones explícitas y la representación de un genocidio. Watership Down se estrenó en 1978, pero su polémica estela la persiguió a lo largo de toda la década de los 80, generando continuas protestas, nuevas censuras y reiteradas prohibiciones en televisión. Lo que se promocionaba como un tierno cuento infantil se revelaba en pantalla como una auténtica pesadilla animada que abordaba el fascismo, el desplazamiento forzoso y la muerte a escala masiva. La crudeza de su violencia gráfica fue un auténtico shock. Mostraba conejos siendo desgarrados, asfixiados y perseguidos hasta su masacre. En el Reino Unido, llegó a convertirse en una especie de macabra tradición anual. Cada Pascua, las cadenas intentaban emitirla y siempre terminaban recibiendo una oleada de quejas masivas. En Australia y Nueva Zelanda, su emisión televisiva fue directamente prohibida. En Estados Unidos, los maestros que se atrevieron a proyectarla en las aulas tuvieron que enfrentarse a la furia incontenible de los padres. Toda esta controversia no hizo más que fortalecer su leyenda. Watership Down trascendió su condición de película para transformarse en un rito de iniciación, la obra animada que marcaba la línea divisoria entre la inocencia y la cruda realidad del mundo, donde algunos espectadores veían un trauma innecesario, mientras otros descubrían una potentísima metáfora sobre la violencia y la supervivencia. Actualmente se la cataloga como un clásico incómodo, una pieza cinematográfica que alteró para siempre la percepción general sobre los límites y posibilidades de la animación. Pero durante los 80, Watership Down fue una película temida, vetada y odiada por muchos. Una fábula para niños que acabó mutando en la peor pesadilla de los censores. En el segundo lugar, El Caldero Negro, de 1985. Resulta que hasta Disney tiene esqueletos en el armario, y uno de los más grandes se llama El Caldero Negro. Estaba destinada a ser la próxima gran epopeya de fantasía del estudio, con héroes juveniles, criaturas mágicas y un antagonista verdaderamente aterrador. Sin embargo, el resultado final que llegó a las pantallas fue una auténtica pesadilla. El temible rey del mal conjuraba un ejército de muertos vivientes que emergían de un caldero que hervía con energía maligna. La escena resultó ser tan sumamente perturbadora que provocó que muchos niños huyeran de las salas, forzando a los directivos de Disney a eliminar secuencias completas justo antes de su estreno oficial. Aún con esos recortes, la película seguía siendo demasiado intensa. Se convirtió en el primer filme en la historia de Disney en recibir la clasificación PG. Fue un rotundo fracaso de taquilla, y además fue prohibida en diversas naciones europeas, donde la juzgaron totalmente inadecuada para la audiencia infantil. Incluso en su propio país, la compañía tomó la drástica decisión de ocultarla, por un periodo que superó la década. No hubo lanzamientos en video, como si trataran de borrar su existencia. La respuesta de la crítica fue absolutamente implacable. Hubo quienes la calificaron como un error garrafal. Para algunos fue una obra colosal, para otros un proyecto cinematográfico maldito, pero el consenso general
era que se trataba de una cinta que había logrado aterrorizar incluso a sus mismos responsables creativos. Con el paso del tiempo, Taron y el Caldero Mágico cosechó un reducido grupo de culto, seguidores totalmente cautivados por su atmósfera sombría. Hoy en día, es una pieza insólita dentro del repertorio de Disney, pero en 1985 supuso un fracaso tan embarazoso que la corporación se esforzó por sepultarlo. Fue la película que aspiraba a ser una epopeya y resultó ser demasiado siniestra para poder perdurar. En el puesto número 1, Rebelión en la Granja, de 1954. Recuperada con fuerza en los 80, esta obra es un auténtico clásico político camuflado bajo la apariencia de dibujos animados. Eso es lo que representaba Rebelión en la Granja. Basada en la icónica novela de George Orwell, narra la historia de cómo unos animales de granja deponen a su amo humano, solo para acabar subyugados por la tiranía de sus propios congéneres. Una alegoría de una brutalidad implacable contra los regímenes totalitarios. En la década de los 80, en mitad de la Guerra Fría, el filme volvió a ser perseguido, considerado material ideológicamente explosivo. La censura se aplicó con una firmeza absoluta. En naciones como China, Vietnam y otros países del bloque comunista, fue completamente prohibida, catalogada de herramienta de propaganda contrarrevolucionaria. Las copias existentes eran requisadas de inmediato, y quienes se atrevían a distribuirla se enfrentaban a consecuencias muy severas. En la Unión Soviética y sus estados satélite, la película circulaba de manera clandestina, erigiéndose como un símbolo de la resistencia intelectual. Incluso en el mundo occidental, su proyección en los colegios generaba intensos debates. Se decía que era excesivamente cruda para los niños y demasiado política para el entorno educativo. Pero cada intento por silenciar su mensaje solo consiguió darle más resonancia. Para los disidentes y los círculos intelectuales, la cinta se convirtió en un verdadero estandarte. Una obra de animación prohibida que era de visionado obligatorio, aunque tuviera que ser en la más estricta clandestinidad. Donde los gobiernos veían propaganda subversiva, otros encontraban la pura verdad. Actualmente, Rebelión en la Granja es unánimemente reconocida como una obra cumbre de la animación con carga política. Pero en los 80 fue temida y vetada en todo el planeta, no tanto por su apartado artístico, sino por el mensaje que transmitía: que el poder siempre halla la manera de traicionar y oprimir a los más desfavorecidos. Así es.